SQL. Ya hoy vamos a estar viendo pues el verdadero valor que tiene o cómo sacarle provecho en realidad a lo que es la información, la data, a través de las consultas SQL. Bien, entonces vamos a, a iniciar. Voy a compartir la pantalla para que podamos iniciar lo que es la clase del día de hoy. Bueno, veamos entonces la actividad del día de hoy. Vamos a ver un poco el temario y lo que vamos a estar tratando. Bien, tablas combinadas en consultas SQL. Como les decía, vamos a sacarle el verdadero valor a lo que es la data a través del poder que va a tener SQL ahora para combinar cierta información y que podamos presentar o traer, pues precisamente los elementos que necesitamos, bien sea en alguna relación del negocio, en fin, con todo lo que tiene que ver, pues evidentemente con la data que interesa para poder alcanzar ciertos objetivos. Vamos a ver entonces el caso de la importancia de consultar los datos combinados en tablas, un poco lo que les he venido comentando, es donde vamos a sacar el verdadero poder de nuestra data, es decir, hacer valer pues lo que es la data con la que estamos trabajando. Luego vamos a ver entonces cómo se establecen esas relaciones entre las tablas a través de lo que son los comandos SQL. Ya la clase pasada estuvimos viendo pues cómo de alguna forma generalmente a través de los ID, los ID primarios y lo que son los secundarios, las claves secundarias, podemos establecer lo que son las diferentes relaciones. Estuvimos hablando bastante de eso la clase pasada y ahora vamos a ver entonces precisamente cómo poder a través de estas diferentes cláusulas, generalmente pues aplicadas con join como tal, vamos a poder trabajar con toda esa unión de las tablas, es decir, con toda la data entre tablas relacionadas entre sí. Vamos a ver entonces el caso del inner join, left join, right join, outer join y el union OR. Por último, vamos entonces a estar haciendo algunos ejercicios, combinar pues lo que es el join y las subconsultas SQL. Entonces, esto va a ser el temario del día de hoy. Bien, entonces, bueno, continuando con lo que es el proceso de aprendizaje que iniciamos en la clase anterior, tal como les indicaba, luego de una teoría bastante intensa, tomaremos el lenguaje SQL para que nos ayude a representar gráficamente los aspectos más importantes entre tablas relacionales y cómo aprovechar datos esparcidos en dos o más tablas para armar una consulta con la información que más importancia tenga. Si bien en la clase, pues en las clases pasadas habíamos visto el tema de la normalización y cómo de alguna forma poder ir separando lo que son pues una tabla, por así decirlo, llana, en este caso poder ir compartiendo información en diferentes tablas, organizándola de mejor manera y por ahí algunas tablas transitivas, es decir, algunas tablas que establecen ciertas relaciones entre otras dos. Acá pues vamos a ver que lo que vamos a hacer ahora es justamente poder traer esa información y no vendría a ser volver a compactarla, sino de alguna forma tomar de cada tabla los elementos que nos interesen. Vamos a ver entonces que, como hablamos al inicio de la cursada, mientras repasábamos los fundamentos de las bases de datos relacionales, es clave que tengamos estructurada la información en diferentes tablas, lo que veníamos conversando justamente en clases anteriores. A la larga, esta estructura será mucho más clara y limpia para nosotros y gracias a SQL podremos tomar aquello que necesitemos de cada tabla de una forma prolija y clara. De ahí la ventaja entonces de poder utilizar SQL de esta manera. Es decir, vamos a poder tomar entonces justamente la data que tengamos a bien utilizar. La estructura básica de creación de una base de datos relacional, las tablas y los índices primarios y foráneos son lo que mayormente utilizaremos cuando diseñamos una base de datos
de este tipo. Entonces, como ya veníamos viendo en clases anteriores, las claves primarias van a ser fundamentales, pues el caso de las claves primarias con claves secundarias, porque de alguna forma son las que van a establecer esas relaciones y nos van a permitir enlazar, por así decirlo, la información que tenemos en las diferentes tablas. Las claves primarias son importantes para poder optimizar la búsqueda de registros resultantes de consultas, donde aplicamos cláusulas where simples o múltiples. Entonces, de manera que esto nos va a dar mucha más libertad, nos va a permitir búsquedas, pues, si bien un poco más complejas, evidentemente mucho más específicas. Vamos a ver entonces que mientras que los índices o claves foráneas son importantes para cuando tenemos que traer múltiples datos de diferentes tablas y visualizar una estructura de registros uniforme y coherente, vamos a ver entonces que las llaves foráneas son el nexo específico no solo para establecer relación entre datos, sino también para evitar que la información almacenada en tablas quede huérfana o inconsistente. Y vamos a ver, pues precisamente, algunas formas de poder traer información que evidentemente tenga algún tipo de intersección, es decir, que exista en realidad una relación entre una información de una tabla con otra. Ya lo veremos con unos ejercicios más prácticos exactamente, pues, cómo se da ese caso, pero vamos a ver que vamos a poder también traer todos los datos específicos que quizás no mantengan una relación o con preponderancia. Ya veremos algunos ejercicios sobre eso. Para comprender cómo podemos obtener múltiples datos de múltiples tablas, haremos un repaso sobre determinadas cláusulas importantes que incluye SQL. Estas cláusulas se apoyan en las bases de la teoría de conjuntos de las matemáticas para poder comprender más fácilmente qué información obtendremos cuando tomamos información de múltiples tablas de datos. Entonces, bueno, veremos pues alguna aproximación, algún acercamiento a lo que es esta teoría de conjuntos para ver un poco cómo podemos trabajar de la manera que nos indican, trayendo bien sea esa interrelación de datos o quizás algún tipo de data preponderante en el caso de algunas tablas. Bueno, vamos entonces a ver el protagonista de la clase de hoy, que es esta sentencia o esta cláusula join, que como vemos es la que nos va a permitir establecer las relaciones entre las diferentes tablas o poder mostrar de forma conjunta lo que sería información de ciertas tablas. Entonces, bueno, básicamente a través de join vamos a estar estableciendo las relaciones entre las tablas, como mencionamos recientemente, en el momento de trabajar bajo un modelo relacional, es muy probable que al ejecutar consultas de selección debamos obtener datos que se complementan entre sí desde dos o más tablas diferentes. Entonces, para poder solucionar esto, contamos con la cláusula join y sus diferentes variantes. Entonces, vamos a ver que tiene una gran versatilidad. La misma forma parte del lenguaje SQL y nos permite establecer el mecanismo de conexión entre dos o más tablas para ejecutar en una consulta resultante la conjunción de datos que éstas comparten entre sí. Entonces, bueno, vamos a ver algunas otras consideraciones en cuanto al join. Como vemos, se ocupa de definir cuál es el medio de relación entre estas tablas basándose en campos en común que éstas tengan. Generalmente, como podemos observar acá, son las claves primarias y las claves foráneas. Generalmente, a través de estos elementos, nosotros en clases anteriores, sobre todo en la clase anterior, vimos que se puede, en este caso, establecer ciertas conexiones. Ahí veíamos al final, después de normalizar, después de todas aplicar todas las formas normales posibles, vimos que nos resultaban de una sola tabla, podíamos dividir, no sé si recuerdan aquella tabla de alumnos, profesores y cursos, y de alguna forma podíamos dividir esa tabla en diferentes tablas, ¿no? La tabla que tenía la información de los alumnos, la tabla que tenía la información de los profesores, la tabla que tenía la información de los cursos y todavía una tabla más, pues que era esa tabla transitiva que venía a reflejar la relación entre estas entidades. Que si se acuerdan, pues teníamos allí
solamente lo que eran los índices correspondientes tanto a los alumnos, a los profesores y a los cursos que estaban dando esos profesores, los cursos que estaban tomando esos alumnos. Entonces, bueno, justamente en esa tabla transitiva donde quedaban todas las claves primarias, se daba como tal la relación entre las diferentes entidades. Y precisamente veíamos que teníamos claves primarias, claves foráneas, en fin. Esas relaciones justamente las vamos a trabajar generalmente a través de esas claves y lo vamos a hacer con el comando join. Acá recordemos un poco pues lo que es la tabla que también habíamos visto al principio de la clase pasada, que es la tabla de contactos y el tipo de teléfono. Como vemos, en el caso pues, de la tabla de contactos, podríamos observar que tenemos como tal un ID para cada uno de los registros, que ya habíamos comentado que lo establece pues, la exclusividad, por así decirlo, de ese registro. De alguna forma nos permite identificar unívocamente lo que es ese registro. Y vemos que, bueno, hay una serie de datos y lo que va a relacionar, por así decir, esta tabla con la tabla de tipos de teléfono es precisamente el ID de esta tabla de tipos de teléfono, que vendría a ser la clave foránea de esta tabla principal, por así decirlo, de la tabla de contactos. Entonces vemos cómo acá estamos tomando lo que sería simplemente su ID para reflejar en esta tabla lo que es el tipo de teléfono. Vemos que acá el caso del 5, pues nos estaría reflejando que hace mención a lo que es en la descripción a otro tipo de teléfono. Y acá, bueno, vamos a ver los diferentes elementos como el particular, algunos que quedan nulos. Esto puede ocurrir y tenemos lo que sería, pues, elementos como 4 y 5 que también están reflejando algún tipo de, en este caso el 4, pues que ya habíamos visto también por acá el 5. El 4 estaría reflejando lo que es el teléfono móvil. Esto lo vimos en la clase pasada y podemos ver que se establece algún tipo de relación a través precisamente de lo que sería el ID, en este caso la clave foránea, el foreign key. Entonces, retomando ese ejemplo, bueno, acá tenemos lo que utilizamos, pues algunos registros específicos de cada una de ellas. Vamos a utilizar para poder establecer esa unión lo que es el join. Para poder presentar, mejor dicho, información de ambas tablas relacionadas, podemos utilizar lo que es el join. Entonces, veamos un poco cómo establecer esa relación. Sobre el set de datos del ejemplo anterior, construimos la siguiente consulta de selección, combinando ambas tablas. Aquí vemos entonces en acción la cláusula join junto con la palabra reservada join. Vamos a analizar entonces un poco esta estructura. Vamos a irla viendo parte por parte. Comenzamos con la cláusula select, que bueno, ya la hemos venido trabajando y sabemos que es fundamental en el caso de lo que son estas subcategorías de Data Magnet Query, o el manejo de la data y lo que es la consulta de la data como tal. Vemos entonces algunos campos que se están tomando de lo que es la tabla de contactos. Acá podemos ver, ya vamos a ver un poco esta sintaxis o esta nomenclatura que se está utilizando acá, que básicamente pues, va a hacer referencia un poco a lo que es el alias. Si bien no está explícitamente colocado acá el as, básicamente lo que hace es colocar un alias para lo que va a ser esta tabla de contactos. Y posteriormente vemos entonces a la cláusula join. Acá vamos a ver que también estamos ahora, después de la cláusula join, colocando lo que es la otra tabla con la que vamos a querer hacer la relación. Entonces, luego del from, la primera tabla con la que vamos a hacer la relación y después el join, la segunda tabla con la que vamos a estar relacionando evidentemente la primera. Acá también vemos que se coloca, ya lo vamos a ver más en detalle todo esto, pero vemos que se coloca algún tipo de alias para nombrar o identificar esta tabla. Luego, entonces tenemos lo que pues, sería la conjunción de la palabra reservada on. La palabra on acá de alguna forma va a establecer precisamente los campos que van a servir para relacionar ambas tablas. Como vemos, acá tendríamos el ID de tipo de teléfono, que en este caso, pues, como vemos, pues vendría a ser la clave que va a establecer la relación. Y vemos que con el igual estaríamos tomando de la tabla en este caso, bueno, tenemos la de contacto y acá tenemos la del tipo de teléfono, que estamos tomando justamente el ID de tipo de teléfono, que es el que establece la relación entre ambas tablas.
Entonces, acá lo podemos observar. Una vez que hemos establecido esta relación, vamos a poder entonces justamente presentar la información, como vemos, de ambas tablas. Acá tenemos nombre, apellido, domicilio, email, teléfono y la descripción, que recuerden que la estamos tomando de la tabla de tipos de teléfono. Entonces, tenemos algunos campos particulares de acá, creo que son todos. A ver, nombre, apellido, domicilio, email y teléfono. Nombre, apellido, domicilio, bueno, email y teléfono tenemos acá. Y estamos tomando lo que sería, pues, desde la otra tabla, el campo de descripción. Acá podemos ver. Vamos a ver, pues, en detalle cada una de estas partes. Evidentemente, como protagonista el join, como les decía, ya que se va a ocupar de unir la tabla contactos mencionada en la línea de arriba, acá luego del from, con la tabla tipos de teléfono. Aquí la podemos observar. Entonces, esto sería la cláusula que nos va a permitir establecer esa relación. Luego vemos la cláusula ON, que, como les decía, se utiliza para definir el punto en común. Acá estarían, pues, evidentemente, las claves o la clave que va a hacer la relación entre las dos tablas. En este caso, el campo ID tipo de teléfono vendría a ser el nexo, ya que en la tabla tipo de teléfono es la clave primaria y en la tabla de contactos es la clave foránea. Entonces acá tenemos, pues, de la tabla de contacto el ID tipo de teléfono y relacionándolo a través de este elemento dentro de lo que sería esta sentencia que vemos acá pues toda esta línea, y vemos que se relaciona entonces con lo que es el ID de tipo de teléfono, que vendría a ser, en el caso, pues, de la tabla de tipo de teléfono, el ID primario. Entonces aquí sería el foreign key y aquí en este caso sería el primary key. Veamos entonces el caso de las letras que observamos acá, que, como les decía, no son otra cosa que algunas representaciones o alias de lo que son estos elementos. Vemos entonces que las letras que vemos allí sueltas son representaciones o alias para cada una de las tablas. Cuando comenzamos a traer columnas de diferentes tablas, siempre conviene aplicar el uso de alias en tablas para que a simple vista veamos de dónde proviene cada columna o campo. Fíjense que acá se valieron de eso para hacerlo incluso un poco más sencilla, un poco más compacta. Entonces acá vemos, pues, que justamente acá básicamente está haciendo referencia a la tabla de contactos y está trayendo de allí el campo ID tipo de teléfono. Como acá también, pues vemos que T va a hacer referencia a tipos de teléfono, o a la tabla de tipos de teléfono, y que va a traer desde allí lo que sería el campo ID tipo de teléfono, que es evidentemente la clave que permite la relación. Bien, veamos entonces que cuando definimos el alias en las tablas, tanto C como T para cada una de estas tablas, es necesario aplicarlo también en la definición de las columnas que utilizaremos, ¿no? Entonces, a la hora de solicitar la información, podemos nosotros, pues, valernos de esto para indicar de cuál campo es específicamente de cada tabla, pues vamos a tomar la información. Acá vemos justamente que están tomando la información de lo que es la tabla de contactos, de la entidad de contactos, cada uno de los campos que se requieren. Y por otra parte, entonces, bueno, acá vemos que también a través de la misma identidad que le hemos dado o la referencia que hemos establecido para cada tabla, estaríamos tomando, en este caso, de la tabla tipos de teléfono, la descripción. De manera que esta sería un poco la sintaxis en el caso de establecer esta relación entre estas tablas puntuales. Entonces, es necesario aplicarlo también a la definición de las columnas que utilizaremos. En algunos motores SQL se resuelve automáticamente, pero en otros puede generar error, sobre todo cuando hay ambigüedad en el nombre de las columnas. Entonces, bueno, está bueno por ahí utilizar esta sintaxis, esta nomenclatura para ser un poco más específicos. Esta sería entonces la estructura correcta para la consulta de selección que utiliza Join. Ya vamos a ver que Join tiene algunas variantes, ya lo vamos a ver, pero esta sería, pues, la estructura, por así decirlo, la más sencilla. Pues esta evidentemente nos va a traer todas las relaciones que se van a establecer de acuerdo a cómo lo utilicemos. Es decir, relaciones en donde evidentemente existe
algún tipo de correspondencia. Vamos a ver el caso de los diferentes tipos de join. Como les decía, bueno, es bastante versátil el caso de join, porque se puede utilizar de manera simple, tal como vimos en el ejemplo de la consulta anterior, aunque en realidad dispone de varios tipos de join. En la aplicación de sus diferentes tipos entra en juego lo que se denomina tabla de mayor peso y tabla de menor peso. Esto es el condicional que nos permitirá ubicar a las tablas en la posición que les corresponde. Entonces, bueno, ahí va a entrar un poco en juego lo que es la teoría de conjunto de la que estábamos hablando para poder establecer justamente cuál vendría a ser la de mayor preponderancia o la de mayor peso en este caso. Para mejorar la representación de joint, también se acopla el modelo de lo que alguna vez vimos en la escuela primaria y secundaria relacionada a la teoría de conjuntos. Este es el mejor modelo representativo para que apliquemos en el aprendizaje del uso de consultas SQL combinando dos o más tablas. Veamos entonces de qué se trata todo esto. Acá, bueno, justamente vamos a compartir algún archivo SQL para ejecutar pues algún script sobre alguna base de datos nueva, existente o de pruebas que tengamos en MySQL. Vamos a seguir trabajando igual con Norwin en el transcurso de la clase de hoy, pero para poder comprobar evidentemente lo que sería esta teoría de conjuntos, vamos a instalar esta data que nos proveen acá. Se crearán entonces dos tablas de contacto y tipos de teléfono para abordar las diferentes cláusulas SQL más join. Entonces, bueno, tomaremos algunos minutos para ejecutarlo y ver las tablas creadas. Recordemos, pues, agregar el comando use con tu base de datos preferida, de acuerdo, pues, evidentemente, al entorno en el que estén trabajando. Vamos a buscar entonces lo que es esa información para poderla presentar. Disculpen acá un minuto. Bien, vamos a buscarla a ver. Ya les voy a compartir esto a través del chat de un par de minutos, por favor. Y mientras voy buscando para compartir, vamos a ir viendo entonces, pues, algunas de las consideraciones con respecto al inner join. Por ejemplo, en esta carpeta no dejaron la información, pero sí sé que la tengo de otro curso, así que dame un minuto para poder compartírselas. Está, creo que está.
Bueno, ahí les estoy enviando por el chat lo que es la tabla de contactos y tipos de teléfono, que es esta información que veíamos hace un rato, ¿no? Esta tabla. La tabla de contactos y la tabla de tipos de teléfono, algo parecido. Ahí pues vamos a poder copiar eh, eh, este elemento para poderlo abrir desde el, em, la interfaz gráfica. Entonces pueden copiar los elementos que están ahí o pues bueno, descargarla y instalarla un poco. De todas maneras vamos a ver un poco pues esto es simplemente para que ustedes puedan realizar algunas pruebas con alguna de las consultas basadas en SQL más Join en este caso. La voy a colocar para que podamos ver la información. A ver, déjame un minuto que copie toda la query como tal y no el link de la tabla. A ver. Ya la vamos a ubicar. Ahora sí tendría acá el vínculo. A ver, copiarlo del mismo chat, porque se fue de acá la información. A ver, de vuelta. A ver si la puedo tener ahora. A ver, bueno, es que la está abriendo, pero por acá, ya ves, déjame un minuto. Me está abriendo, pero en otra pestaña. Bueno, esta es la información que les estoy enviando. No sé si han podido ustedes también abrirla. A ver, leo por el chat, a ver, sí, bueno, perfecto. Bueno, esta es la información. Básicamente, bueno, como les decía, esto lo podemos copiar y aplicarlo, o podemos también instalarlo como tal cual como hicimos con el caso de Norway. El caso es para que ustedes puedan, pues en este caso, realizar alguna prueba. Como vemos acá, se está creando la tabla de contactos. Más adelante, justamente, vamos a estar trabajando ya con lo que es el DDL o la subcategoría de definición de la data y pues vamos a ver justamente más a fondo todas estas cláusulas que vemos acá para crear justamente tablas. Acá estarían creando la tabla de contacto y aquí estarían poblando a través de el insert into, lo que sería pues las diferentes tablas con la información que ya veíamos un poco ahí. Básicamente es lo que están haciendo desde acá, ¿no? Crear las tablas, ingresar e insertar pues valores para las diferentes tablas. Vamos acá, esto justamente a ver, voy a volver acá a la presentación para que veamos un poco cuál es el trabajo que vamos a poder realizar con eso, comprobar simplemente un poco lo que nos están indicando acá. Antes de pasar a revisar eso, vamos a ver el caso un poco de la teoría de conjuntos
pues que nos sirve para representar a través de estos diagramas de Venn más concretamente un poco lo que va a estar realizando el inner join, que ya justamente aplicamos hace un instante lo que es este término join, esta cláusula join, y vimos ahí que nos estaría trayendo, según el ejemplo que nos relacionaban acá en la guía, en las diapositivas, nos estaría trayendo justamente las relaciones que se van dando entre esas dos claves, o en ese caso entre la clave pues, que permite establecer la relación entre las tablas. Como vemos, esto va a traer todos los registros tomando la relación de ambas tablas y filtrando por aquellos registros donde sí hay un match. Es decir, donde para cada elemento de la primera tabla existe una relación con cada elemento de la segunda tabla, ¿no? Eso es lo que nos va a traer en este caso el join. Como vemos, aquí se da lo que sería la intersección o la relación pues, de elementos. Nos va a traer, evidentemente, esto simplemente lo que hace es representar de alguna forma, pues justamente que nos va a traer todos los elementos de la tabla A que tienen relación con los elementos de la tabla B. En este caso, bueno, como veíamos hace un instante, nosotros lo estamos aplicando sobre la tabla de contactos y la tabla de tipos de teléfono. Entonces nos va a traer, evidentemente, los elementos que tengan esa intersección, esa relación. Entonces, si existen datos de tipo null en la tabla contactos, donde ésta enlaza con la tabla tipos de teléfono, los mismos no serán visualizados en la consulta resultante. Repito, si existen datos de tipo null en la tabla contactos, donde ésta enlaza con la tabla tipos de teléfono, los mismos no serán visualizados en la consulta resultante. Entonces, como vemos, acá vamos a tener justamente en la descripción, recuerden que en la tabla justo voy a volver a la tabla para que la podamos apreciar, que justo pues acá en esta tabla, vamos a ver que hay unos campos que tienen nulidad. A ver, creo que me pasé la tabla, acá está. Bien, fíjense que hay algunos campos que tienen algún tipo de nulidad en el caso el tipo de teléfono. Entonces vamos a ver que en este tipo de unión, como vemos ahí, utilizando lo que es el inner join, pues la representación justamente de Benson lo que nos indica es que va a traer solamente aquellos registros, aquellos campos en donde existe evidentemente alguna relación como tal. Fíjense que acá este tiene null y por ahí quizás los va a filtrar. Ya lo vamos a ver entonces, vamos a volver acá a la tabla y vamos a ver la resultante, ¿no? Como vemos, trae todos los registros tomando la relación de ambas tablas y filtrando por aquellos registros donde sí hay un match. Como bien nos dice, el uso de join o inner join es distinto en SQL. Es indistinto en SQL, es decir, podemos utilizar pues lo que es join o lo que es inner join. Es indistinto en este caso. Cualquiera de estas dos cláusulas nos devolverán el mismo resultado. Acá estamos viendo pues lo que es el nombre completo, email, teléfono, descripción. Y vemos pues la tabla de contacto, un poco la query que ya hemos visto con las representaciones. Acá en este caso se está utilizando el inner join, pero ya vemos que es indistinto. Si colocamos join, va a funcionar de la misma manera. Acá tenemos la tabla con la que vamos a hacer la unión y evidentemente la cláusula on, indicando la clave que establece lo que sería la relación. Entonces, si existen datos de tipo null en la tabla contactos, donde esta enlaza con la tabla tipos de teléfono, los mismos no serán visualizados en la consulta resultante. Como vemos acá, nos va a traer solo aquellos que tienen evidentemente pues algún tipo de relación, ¿no? Nos va a traer de cada registro los que tengan relación con la otra tabla. Eso es un poco la resultante en el caso del inner join. Entonces, entender un poco eso, que nos va a traer solamente pues, los registros de la tabla A que tengan relación con registros de la tabla B. Si no existe alguna relación porque el campo fue declarado nulo o pues porque por alguna razón, digamos que tenemos, a ver, algún ejemplo, por ahí tenemos algún usuario que realiza unos comentarios evidentemente si tenemos algún usuario que no haya realizado comentarios, si tenemos una lista de usuarios, por ejemplo, de 10 usuarios y de esos 10 usuarios solamente 7 han realizado comentarios en algún tipo de publicación, entonces nos va a traer solamente aquellos usuarios que han realizado comentarios. Y que evidentemente se va a establecer esa relación entre el usuario y el comentario que realizó.
nos va a dejar por fuera, en este caso, lo que serían los usuarios que no realizaron comentarios. Y en caso de existir en la tabla B, que en este caso, que en este ejemplo que les estoy poniendo acá, eh, mm, existiera por alguna razón que no se logra comprender, pues existiera algún tipo de comentario que no tiene un usuario, evidentemente ese también quedaría por fuera, es decir, no traería ese elemento en lo que es este inner join, ¿no? En lo que es esta primera forma que vemos, este primer tipo de join que vemos para el caso específico de lo que es el inner join como tal, ¿no? Entonces ahí vemos que no va a traer solamente aquellos elementos que tengan relación con los elementos de la otra tabla. Entonces va a excluir tanto los elementos que no tienen relación o que tienen algún campo nulo acá, como los elementos de la tabla B que no tengan relación con algún elemento de la tabla A. Ahí va a excluir de ambas tablas esos elementos. Vamos a ver el caso del left join ahora, ¿no? Y acá viene un poco lo que comentábamos algunos slides atrás sobre las tablas preponderantes o las de mayor peso y menor peso. Veamos el caso del left join. Fíjense que acá ya el diagrama de Venn, acá en cuanto a la teoría de conjunto, veamos que ya varía un poco, ¿no? Fíjense que acá está pleno, completamente pues de color, lo que sería la tabla A. Veamos entonces que en el caso de la representación del left join, trae todos los registros de la tabla izquierda o de mayor peso aplicando la relación de ambas tablas. Acá vamos a ver que se va a comportar de manera diferente, tal como nos da la representación. Va a traer todos los elementos independientemente que tengan o no relación con la tabla B. Es decir, todos los elementos de la tabla A tengan o no tengan relación con lo que es la tabla B. Veamos entonces un poco todo esto. Trae entonces todos los registros de la tabla izquierda o de mayor peso aplicando la relación de ambas tablas. Acá vemos cómo sería la estructura. Básicamente, pues sería traer los diferentes campos que queremos presentar. Pues siempre después del from colocaríamos lo que sería la tabla o la primera tabla con la que queremos hacer la relación. Y pues como vemos estaría ubicado acá después del from, vendría a ser la que significa la tabla A, por así decirlo, en la representación que veíamos, y luego vemos que acá entonces sí aplicamos ya este nuevo factor, este nuevo elemento que es el left join. Acá vamos a tener entonces, bueno, el resto va a ser igual, vamos a tener la segunda tabla con la que vamos a conectar, evidentemente con el alias que estemos dando y aplicando lo que es esta cláusula on para establecer la clave que va a servir de relación, bueno, evidentemente entre cada tabla. Veremos entonces acá que si existen datos de tipo null en la tabla contactos, que sería la tabla A, según la representación que estamos viendo, pues donde esta enlaza con la tabla tipo de teléfono, estos serán incluidos igual en la consulta resultante, completando con null el valor del campo descripción. Entonces vamos a tener, como veíamos en la tabla anterior, teníamos contactos que evidentemente no tenían la información del tipo de teléfono. Acá fíjense que va a traer todos los contactos, va a traer toda la información de la tabla A, en este caso la tabla de contactos, va a traer todos los registros que tenemos en esa tabla, y en caso de no tener alguna relación con la tabla, pues que vendría a ser la de menor peso, que en este caso es la tabla de tipos de teléfono, observemos que va a rellenar esos campos con el elemento null. Repetimos, entonces acá va a traer todos los elementos de la tabla preponderante, así tengan o no relación con lo que sería la tabla, o tengan algún elemento que relacione. En el caso que estábamos comentando anteriormente, con el caso de, por ejemplo, los comentarios y el usuario, pues que realiza comentarios, en fin. Si tenemos una lista de 10 usuarios y teníamos esos 7 que realizaron comentarios, en este caso nos va a traer igual la lista de los 10 usuarios, independientemente de que no tengan comentarios en la otra tabla. Evidentemente, pues lo que va a hacer es que va a dejar como null el campo de los comentarios cuando hagamos la presentación como tal de nuestra tabla. Entonces, un poco para ir viendo, pues acá también es bastante expresivo el ejemplo y vemos cómo estos usuarios
específicos. Este caso que vemos acá, pues se va a rellenar con null lo que sería la descripción, ya que no se establece ningún tipo de relación en este caso. No existe como tal la relación, ya que no está la información precisa. En el caso del range join va a funcionar de manera similar, solamente que en este caso la tabla de mayor peso va a ser justamente la tabla B, en el caso de la representación que vemos con la teoría de conjuntos. Veámoslo acá justamente. Acá se logra pues apreciar que la tabla B es la que tiene ahora el mayor peso con la mayor preponderancia. Entonces, trae todos los registros de la tabla derecha, aplicando la relación de ambas tablas y haciendo el match con aquellos registros relacionados desde la tabla izquierda. Vemos un poco cómo se comporta entonces el caso del right join. En este caso, se invierte la lógica respecto al uso del left join. Los registros que tendrán prioridad en la consulta resultante serán los de la tabla tipos de teléfono. Acá veamos entonces un poco la estructura, que es similar, simplemente que va a cambiar pues, este elemento. En vez de left vamos a colocar lo que sería el right join, y lo demás va a permanecer tal cual hemos venido viendo en la clase de hoy, pues esta estructura para realizar esta unión y poder presentar elementos de las dos tablas. Como vemos, entonces tenemos el range join con acá tendríamos, pues después del from, lo que sería la tabla, que en nuestra representación es la A, y el range join vendría a indicarnos que esta es la tabla B y es la que va a tener, en este caso, como hemos indicado aquí, mayor preponderancia. Entonces, con el on igual se establece el elemento que va a realizar la relación, que es el ID de tipo de teléfono, en el caso de, pues, de una de las tablas como primary key y en la otra como foreign key. Veamos entonces cómo quedaría, pues, evidentemente la salida de este elemento. Vemos entonces que todos aquellos datos provenientes de la tabla contactos que no posean relación con los datos provenientes de la tabla tipo de teléfono se completarán con valores null. Acá veamos, porque tenemos, pues, evidentemente algunos contactos que van a tener cierta información. Acá fíjense que en la descripción, pues algunos incluso se repiten, pero podemos ver que en algún caso de alguna descripción no tiene relación como tal con registros o con algunas personas en particular. Y vemos que en este caso va a ser justamente a través de la descripción la que va a tener la preponderancia y se va a rellenar con null los elementos que no tengan justamente relación. Como vemos, pues esto vendría a ser la forma en la que funcionaría, dándole preponderancia a los datos de la tabla B, en donde va a presentar todos los elementos, es decir, nos va a traer todos los elementos independientemente de que tengan relación o no en la tabla A. Nos va a colocar todos los elementos y lo que va a ocurrir es que los que no tengan relación, bueno, se va a rellenar entonces con el campo null. De manera que es cuestión de entender un poco esto del peso, es decir, el primer caso con lo que es los elementos que sí tienen relación en ambas tablas, el caso del left join, que le va a dar preponderancia evidentemente a la tabla que hemos representado en este caso como A. En el caso del right join, le va a dar preponderancia a los elementos de la tabla que está presentada en lo que es esta representación, que está representada con B, es lo que quiero decir. Bien, entonces veamos que en cada caso va a traer, bien sea todos los elementos de una tabla. En el caso del left, de la tabla A, va a traerlos todos, independientemente de que tengan o no tengan relación en la otra tabla. Y en el caso del right join, va a traer todos los elementos de esa tabla, independientemente de que tengan o no tengan relación con la tabla A, con la que hemos definido como la primera tabla. Entonces, bueno, ya sabemos que va a actuar un poco, pues rellenando con null los elementos en donde no se establezcan esa relación. Vamos a ver un caso más. Vamos a ver un caso más acá, que es el caso por ahí quizás un par de casos más que nos faltan, para después pasar a hacer algunos ejercicios. Bien, vemos entonces el other join y el full other join. Vamos a ver de qué se trata esto. Acá, como vemos, tendríamos en la representación
que estaría trayendo todos los elementos, tanto de la tabla A como de la tabla B. Vemos que trae todos los registros de ambas tablas, coincidiendo aquellos donde hay relación y completando con null aquellos donde no la haya. Este es el caso pues, de lo que vemos acá como o que podemos conocer como el full join. Vamos a ver algunas consideraciones en cuanto a MySQL con respecto a este tipo de relación que se establece acá. En el motor de MySQL, esta consulta no surte efecto alguno porque other join no está disponible en el mismo, es decir, en este entorno en el que nosotros estamos trabajando. Solo forma parte del motor de Microsoft SQL Server. En este último trae todos los registros de ambas tablas, combinando las coincidencias y completando ambos extremos con valores null, donde no haya coincidencias. Pero bueno, vamos a ver que MySQL igual nos permite utilizar esta cláusula union all que de alguna forma va a estar realizando la misma funcionalidad, es decir, traer los valores de ambas tablas, incluyendo sus relaciones y evidentemente también nos va a presentar todos los elementos que no tengan alguna relación. Acá vemos que la cláusula union all se utiliza para combinar los resultados de dos o más consultas en una sola tabla resultante, devolviendo todas las filas, incluso si hay duplicados. Veamos entonces cómo sería la declaración. Si vemos, pues vendría a ser un select común, normal, como el que hemos venido realizando, donde establecemos pues la información que queremos presentar desde alguna tabla en particular. Y vemos que tenemos otra consulta muy parecida, en este caso, bueno, con algunos otros campos, desde la otra tabla que queremos presentar. Tenemos entonces la selección que vamos a hacer para lo que es la tabla de contactos y la selección para la tabla de tipo de teléfono. Eh, en este caso, bueno, vemos que lo que vendría a darnos la funcionalidad anterior, el full join o el other full join que veíamos en las slides anteriores, pues se representa a través de esta, acá en MySQL, a través de esta cláusula, union all. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Justamente traernos, tal como nos indican acá, todos los elementos de la tabla A, de la tabla B, pero vamos a ver que esto va a ser un poco caótico, ¿no? Acá vemos justamente lo que sería la representación de la salida que tendría esta cláusula. En este caso, para utilizar Union All, debemos solicitar la misma cantidad de campos de una tabla y de la otra, más aún si no coinciden en datos. El resultado sobre nuestro modelo de datos no es muy efectivo que digamos. Evidentemente, acá lo podemos observar. Fíjense cómo, de alguna forma, pues nos estaría trayendo, evidentemente, toda la data, pero no vemos, no podemos como tal ver la relación directa, como se nos presentaba quizás en las otras tablas que veíamos allí, sino que nos va a presentar toda esta tabla, evidentemente, primero y después todo lo que son los elementos de la segunda tabla. Entonces, por ahí no es tan intuitiva, por así decirlo, ¿no? Esta forma. Quizás tendríamos que utilizar algún otro tipo de query, limitar algunas cosas, en fin, para tratar de que tengamos la representación como tal, o si la queremos de manera un poco más relacional a lo que es la imagen gráfica. Entonces, pero bueno, sepan que tenemos entonces la posibilidad de presentar este Union All. Hay formas de hacerlo, ya veremos más adelante. Vamos a continuar para irnos después de la pausa. Veamos entonces la combinación de join con consultas SQL. Veamos a ver que pues, va a ser un poco más complejo, pero nos va a dar muchas más opciones. Trabajaremos entonces sobre la base de datos Norwin, ejecutando consultas combinadas. Trabajaremos con las tablas orders, order details, products, customers, employees, y combinando los diferentes campos de estas para obtener consultas específicas. Veamos entonces que en la tabla de Order Details y productos tienen en común pues el campo Product ID. En nuestra tabla Order Detail tenemos información muy resumida sobre los productos que se vendieron en dicha orden. Solo accedemos a ver su código. Veamos cómo realizar entonces una consulta que nos muestra el código de producto, su nombre, pues aquí vendría a ser la relación, la cantidad vendida y el precio unitario. De paso, entonces vamos a generar lo que es un campo calculado llamado subtotal para ver cuál es la ganancia por cada producto vendido. Bueno, ya vamos a hacer esto. Si quieren, vamos a hacer la pausa y vamos a volver para hacer todas estas combinaciones que podemos ver acá y que podamos pasar después a la parte práctica. Ya que, bueno, tenemos ya
la hora completa de lo que es esta primera parte de la clase. Entonces vamos a hacer esta pausa acá y volvemos para entonces hacer esta combinación de tablas. De todas maneras, ya ustedes pueden ir haciendo con la tabla con lo que pasamos, pueden ir abriendo MySQL y realizando algunas pruebas con lo que ya hemos visto y la tabla la información que pasé para ir viendo un poco ese tipo de combinaciones. Igual recuerden que en Norwin hay algunas tablas que pues evidentemente tienen claves combinadas. Pues acá podemos verlas y ustedes pueden ver pues que acá hay algunas otras, por ejemplo, como la de empleados, con la de empleados territorios y algunas otras. Bueno, voy a volver para que veamos primero algunas relaciones entre estas tablas y entre estas tablas, incluso ver por ahí el modelo de entidad-relación también, eh, cómo podemos accederlo desde acá y volvemos para ver entonces cómo combinar y hacer algunos ejercicios de todo esto. Bien, entonces, bueno, vámonos a la pausa con lo que hemos dado hasta el momento. Ya volvemos entonces. Tenemos 10:04. Vamos a volver, si les parece, damos unos 10 minutos, 10:15. Vamos a volver a las 10:15. Bien.
Bien, estimados, ya de vuelta por acá. Vamos a continuar entonces con lo que es la clase de hoy. Por ahí veamos algunos detalles sobre lo que hemos venido conversando eh, para precisamente realizar lo que sería la consulta de múltiples tablas. En este caso, utilizar pues join para presentar las diferentes relaciones. Vamos a volver. Voy a compartir de vuelta la pantalla para que volvamos un poco y podamos ir viendo el caso de lo que hemos estado conversando. A ver. Bueno, ahí entonces estoy ya acá en lo que es esta tabla, en esta base de datos Norwin. Como es, bueno, acá me traje estas tablas de empleados, eh, territorio pues, de empleado y lo que es el territorio como tal. Acá, bueno, vamos a ver que simplemente para ver algunas que tienen relaciones, pero hay muchísimas más. Ahora veremos también alguna forma de ir viendo un poco cómo es el esquema. Pero fíjense que acá justamente tenemos algunos elementos que establecen algunas relaciones. En el caso de la tabla de empleados, acá vemos que tiene un empleado ID y bueno, y por supuesto toda otra cantidad de información pues relacionada con lo que sería esta tabla. Y vemos que tenemos también esta tabla pues de empleados territorios. En esta tabla, como vemos, tenemos también el caso del empleado ID, que vendría a ser el punto que nos brinda la conexión o la relación entre lo que sería esta tabla de empleados y la de territorios, la de empleados territorios. De alguna forma, esta vendría a ser como especie de una tabla transitiva, ¿no? Porque si vemos, también tenemos una tabla como tal de territorios. Si bien esta como vemos, tiene el empleado ID que la relaciona con empleados y tiene también el territorio ID, que evidentemente, no sé, creo que esto debe ser por ahí quizás algún código postal que están utilizando para establecer el ID del territorio, como alguna clave candidata o algo así, alguna, pues pudiera representarse de esa forma. Y vemos que básicamente esta es una tabla transitiva entre esta tabla de empleados y territorios, porque acá justamente tenemos el territorio ID y que nos da lo que sería la descripción y lo que sería la región ID también. Entonces, en este caso, bueno, podemos establecer diferentes consultas que nos permitan presentar información de una y otra tabla o establecer directamente cuál sería el territorio, pues, para un empleado en particular. Esta pudiera ser una forma, pudiéramos ver alguna forma de hacerlo, por ahí variando, pues, la query para presentar justamente esa información. Digamos que pudiéramos presentar algunos campos de esta tabla con el campo que nos interesaría acá, que sería, por ejemplo, el territorio ID, ya que el empleado ID sería el que nos va a hacer la conexión. Entonces, según lo que hemos visto, pudiéramos, vamos a ir haciendo alguna acá, vamos a establecer, puede ser el last name. Bueno, voy a poner algún otro más, el first name. Sería lo que me interesaría de esta primera tabla. Y de la segunda tabla pudiéramos traernos entonces lo que sería el ID, ¿no? En este caso, de ese empleado, los que tengan la relación. Vamos a establecer justamente desde acá lo que sería el campo de Territory ID. A ver, voy a poner acá para valerme de esto, Territory ID. Y bien, vamos a quitar entonces esto de acá, vamos a hacer este from. Y acá, bueno, la primera tabla sí va a ser esta de employees. Vamos entonces a colocar pues lo que sería la segunda tabla. Vamos a hacerlo a través del inner. Y acá vamos entonces a decirle cuál va a ser la otra tabla que nosotros vamos a estar utilizando. Vamos, si quieren, vamos a irle dando de una vez el alias. O sea, esta pudiéramos colocarla como E para empleados. Y en la otra tabla sería evidentemente la de empleados, ¿no? Con los territorios marcados. Vamos a colocar acá entonces employees.
Territories. Esta sería la segunda tabla entonces que vamos a estar utilizando o con la que queremos hacer la conexión. A ver, verifico que no tenga algún error ahí y evidentemente esta también le vamos a dar un alias, no se puede hacer territorio employee. Vamos a colocarla de esta forma. Vamos a hacer la conexión con el on. Acá ya vamos a ver, colocarlo según la convención para estar bien establecido. Vamos entonces a establecer cuál es el elemento pues, de cada tabla. En este caso, vendría a ser pues, el elemento, el empleado ID, va a ser el elemento que nos va a dar, en este caso, la, um, la relación. Voy a colocar acá el Norwin para que no me haga el error ahí. A ver, bueno, ahora reviso a ver cuál es el error que tengo ahí. A ver. Para poder hacer la conexión. Bueno, mientras tanto vamos a ir colocando también los otros elementos. En este caso voy a colocar lo que sería pues el elemento de conexión, por así decirle, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente acá vamos a utilizar lo que vendría a ser de esta tabla, vamos a utilizar lo que es el empleado ID. Vamos a colocarlo de esta forma, ya que le dimos ese. Y acá con el igual vamos a establecer lo que sería la conexión para la otra tabla, acá en este caso la de empleado. Bueno, aquí voy a colocar un punto y coma, aquí estaría el punto y coma. Acá vamos a ver cuál es el error que estamos presentando. Voy a traer esto de vuelta acá. Voy a copiar esta de acá. A ver si tengo algún error con la escritura ahí. Norwin Employees Territorios. Aquí vendría el nombre. Bueno, no sé por qué me marca este error acá. Vamos a ver si lo puedo corregir. A ver. ¿Qué tal, profecía? Y como dijo un compañero, es inner join. Bueno, sí. Lo que pasa es que funciona de manera indistinta. No debería generarme el error, pero bueno. Y ahí te quedó mal el Ahí, nombre de la tabla. Employee T, esta de acá. Sí. claro. Sí, a ver. Igual lo he hecho con Inner y no me ha generado ese error. A ver, no sé por qué acá lo está haciendo en este momento. Por ahí quizás alguna otra situación, pero lo he hecho solamente con el Inner y de hecho he tenido los resultados. No sé exactamente. Y de hecho lo vimos en los slides que funciona de manera indistinta, incluso en MySQL. Ahora lo revisaremos a ver cuál es el error. En fin, bueno, corramos entonces esta Profe, ahí consulta. falta una E en Employee Ah, ID. disculpen. En Employee ID falta una E. Así está en el comentario, están diciendo. Esta de acá sí también. Esta de acá. Sí. Bueno, ahí tenemos entonces. Bueno, vamos a lanzar entonces la consulta a ver qué nos trae. Bueno, tuvimos algún tipo de error. Vamos a ver. Cuál es el error que nos indica acá justamente. A ver, hay un Profe, error de puede ser código que vos el 1054. inner join lo asociaste con TE y abajo pusiste ET. Sí, pudiera ser eso. Vamos a ver. Hay algún error de como tal de typo por ahí, ¿no?
un error en la sintaxis. Hacemos la consulta, sí, tal cual. Eso, bueno, como vemos hay que tener ahí siempre el cuidado en cuanto a los términos que estamos utilizando. Bien sea en cuanto a alguna escritura, bien, en fin. Siempre, bueno, verificar. Igual acá, pues a través de los errores podemos verificar exactamente qué tipo de error es. Por ejemplo, en este caso 1054 me está diciendo justamente que la columna ET, fíjense que me dice que no está como tal, no existe, ¿no? Y entonces, por eso genera el error. Pero bueno, ahí hicimos la relación entonces. Estamos presentando como tal el territorio ID y pudiéramos incluso realizar algún otro inner para traer como tal la información o la descripción de ese territorio. Que acá, bueno, acá justamente lo tenemos, podemos traer esta información. Fíjense que acá, pues tal como nos decían, nos trae la información independientemente de que le dimos esta, estos alias. Igual tendríamos acá lo que es los campos, ¿no? Pudiéramos especificarlos si así quisiéramos y también nos va a funcionar como tal la consulta, nos va a traer los campos como tal. Si quisiéramos traer ahora los territorios, también podemos identificarlos, pues tal cual acá también, y traer lo que sería la descripción de ese territorio como tal, ¿no? Ahí el campo sería justamente este territory description. Vamos a colocarlo acá. Esto lo pudiéramos también entonces hacer un inner para traer ese campo desde esa tabla y establecer evidentemente cuál sería el elemento que va a estar haciendo la relación. Vamos a colocarle de vuelta el inner join y vamos a decirle exactamente de dónde vamos a traer entonces este elemento. Voy a sacar este punto y coma de acá para colocarlo ya acá al final. Entonces, bueno, vamos a traer de Norwin. Vamos a traer entonces la tabla de territorios. Para hacer lo que sería precisamente en este caso vamos a colocarle acá, a ver, allá le pusimos TE. Voy a colocarle acá esta ET mejor. Vamos a ir cambiando todo esto acá. ET y acá esta sí le ponemos TE. Voy a poner cualquier otro nombre. Y vamos entonces a establecer la relación, igual como habíamos hecho con la otra tabla, a través del ON. En este caso, vamos a indicarle también que de esta tabla, vamos a querer pues, justamente unir lo que es la tabla de territorios con lo que vendría a ser la tabla que tiene pues el territorio como tal. Este territorio ID, que acá lo vemos también, que lo tiene como clave que hace la relación. Entonces, marquemos pues de territorio que le habíamos puesto justamente territorio acá en este caso, a esta tabla. Vamos a decirle que de ahí vamos a tomar lo que sería el territorio ID. Y esto, entonces vamos a utilizar la otra tabla que habíamos colocado como ET, que es la tabla de empleados territorio. Y vamos justamente a utilizar de ahí también lo que vendría a ser el territorio ID. Colocar el punto y coma y vamos a lanzar la consulta, a ver si la tenemos. Bueno, algún error también en cuanto acá me dice que no existe como tal. Algún error tipeando lo Profe, que sería el ahí elemento. disculpe, en territorio ID le faltaría como que vaya ET o TE, porque no desconozco cuál de Aquí, los dos está, ¿no? Ahí arriba en la consulta.
A ver, Territorio ID, arriba en la consulta, en Select. acá. Ah, sí, faltaría el identificador que le dimos en este caso. Aquí lo ponemos, vamos a colocarlo. Ese nos pasó ahí, ese. Vamos a colocarle entonces, de esta sería el T. Vamos a lanzar entonces la consulta a ver. Igual entonces, bueno, vamos a tener que identificar esta. Ahora sí, como vemos, pues en este caso nos haría falta identificar ahora cada una de las tablas como tal. Voy a poner el ET, lanzamos la consulta a ver y si no, entonces, bueno, vamos a tener que identificar también los campos de la primera tabla. Bueno, ahí los tenemos entonces para cada uno de los empleados, lo que sería el territorio según la descripción como tal de ese elemento. Entonces, de manera que, bueno, ahí vamos viendo un poco la dinámica, ¿no? Que pudiéramos estar estableciendo para poder traer datos de diferentes tablas. En este caso, bueno, con el caso de, de empleados de territorios, ahí estuve viendo pues que había algunas relaciones, igual con las otras vamos a ver que existen algunas de estas otras relaciones, y de hecho vamos a hacer ejercicios con eso. Y bueno, un poco viendo cómo es la dinámica, ya estamos viendo que evidentemente las tablas posteriores a la primera vamos a tener que identificarlas tal cual como hemos utilizado los alias. Les recuerdo, bueno, acá podemos poner cualquier tipo de alias, no es simplemente colocar la inicial como tal, sino que podemos colocar cualquier tipo de alias. Y bueno, evidentemente el cuidado que hay que tener con los nombres, por ahí guiarnos también con lo que serían las referencias de errores, en el caso pues de la escritura como tal, pues que los type-off pueden estar por ahí presentes. Pues tener en consideración todo eso. Igual pudiéramos seguir enlazando con algunas otras tablas y ya vamos a ver que podemos también combinar estos inner con algún otro tipo de cláusula como el where o alguna otra en particular, bien sea de ordenamiento como tal de los caracteres, en fin. Ya lo veremos. Eh, algunas consideraciones sobre esto o algunas herramientas que nos pueden servir para ver las relaciones. Por ejemplo, en el caso de database, acá tenemos el caso de este comando, el reverse engineer, que nos va a permitir ver un poco el esquema como tal, ¿no? Y poder ver por ahí quizás de manera más gráfica lo que serían las relaciones que se van dando entre las diferentes tablas. Si hacemos clic ahí, bueno, vamos a poder realizar eso, ¿no? Y ver un poco las diferentes relaciones que hay. Voy a hacer aquí, ok, para que podamos ver, voy a hacerlo sobre Norwind. Voy a ejecutar esto y bueno, acá nos va a presentar seguramente, bueno, voy a ir a la siguiente y voy a cerrar acá y vamos a ver que aquí estaría lo que sería el esquema de entidad-relación. Y bueno, ahí, por ahí podemos ver quizás con mayor detenimiento un poco las relaciones que se van dando entre las diferentes tablas, ¿no? Quizás por acá, bueno, podemos con esto mover un poco para visualizarlo de mejor manera, o pues evidentemente esto se lleva por ahí algún tiempo para el análisis, en fin, pero esto nos va a permitir ver un poco mejor las diferentes relaciones que se van dando. Ahí podemos hacer sobre las diferentes líneas en este esquema y vemos justamente cuáles son los elementos que se van relacionando, las tablas que se van relacionando con cada una, el tipo de relación que tienen, es decir, la cardinalidad de la que estuvimos conversando en alguna oportunidad, pues poder observar exactamente cuáles son las diferentes relaciones entre las diferentes tablas, entre los diferentes elementos. Entonces es cuestión de utilizar ahí ese comando para poderla ver con más análisis, bueno, el caso de empleados o el caso de algunas otras entidades que tenemos en la tabla, como el caso de los clientes, en fin, por ahí poder identificar de manera más concreta las relaciones. Aquí tenemos lo que sería justamente la tabla de empleados, que la estábamos viendo hace un rato ahí, y la relación que tiene acá pues, con esta tabla que realiza, en este caso, la transición o la tabla transitiva, pues
La otra tabla con la que se relaciona, empleados, por acá tenemos órdenes, por acá vemos que se relaciona también con lo que es, a ver, tenemos que estar viendo justamente hasta dónde se dirige la fecha. Aquí tenemos el de territorios con el que estábamos trabajando hace un rato. Lo voy a subir para acá para que veamos estas tres tablas desde acá. La voy a colocar acá arriba por el momento. Entonces, bueno, de manera que esto nos puede servir para establecer justamente, ver un poco las relaciones y justamente los elementos que tienen justamente esa relación. Aquí vemos entonces el territorio ID como el elemento que hace la transición entre el territorio y el empleado, y acá también podemos observar entonces pues que el empleado ID vendría a ser la relación entre la tabla de empleados y esta tabla transitiva de empleados territorios. Eso por poner solamente un ejemplo, pero como ven, acá hay muchísimas otras relaciones en lo que es el caso de Norwin. Eh, Así que bueno, igual vamos a estar haciendo con los otros elementos. Vamos a verla justamente acá, como les decía, pues vamos a tener la posibilidad de combinar como tal con algunas otras consultas. En este caso, en esta lista, fíjense que estamos presentando lo que sería, pues, las órdenes lo que es la tabla los detalles de órdenes y de la tabla producto. Estamos presentando también algunos campos, como es el Product ID y el Product Name, que podemos ver acá. Tienen además en común el campo Product ID. Evidentemente, pues ahí se estaría realizando la relación. Entonces, sobre los productos que se vendieron en dicha orden, solo accedemos a ver su código. Pues vamos a poder establecer muchas más relaciones o en este caso presentar mucha más información realizando alguna consulta que nos muestre el código de producto. Aquí vendríamos a ver pues que en el caso pues del nombre, pues podríamos ver también la cantidad vendida y el precio unitario. Además, pudiéramos generar un campo calculando lo que sería el subtotal para ver la ganancia del producto como tal. Entonces, bueno, eso también es una consulta que podemos hacer utilizando por ahí algún tipo de combinación de elementos. ¿A qué me refiero con esto? No solamente hacer el inner como tal, sino poder también establecer, pues, como vemos, eh, con algún filtro, con el caso de where, para atraer justamente los productos que queremos mostrar y de esa manera también generar alguna columna. Entonces, veamos utilizando por ahí alguna función, ¿no? Como ya vimos en clases anteriores también. Entonces, bueno. Seleccionemos entonces lo que vendría a ser los campos, Order ID. Seleccionemos el Product ID de lo que va a ser cada uno, pues evidentemente desde su tabla. Y podemos estar obteniendo esta tabla. Vamos a ver ya esto en lo que va a ser la práctica. Veamos también que podemos combinar lo que serían las tablas de órdenes y clientes. En esta oportunidad, bueno, visualizaremos los nombres de los clientes de 3 órdenes de compra específica. Como vemos acá, pues estaríamos generando una tabla en donde vamos a ver el ID de la orden, el ID del cliente, el nombre de la compañía, y veremos entonces también acá el nombre de contacto. En este caso, pues también vamos a estar viendo lo que sería la fecha. Entonces, vamos a tratar de ir haciendo estas consultas en este caso y en el caso anterior. Vamos a ir combinando pues todo esto para presentar las órdenes, los productos, la cantidad y cómo generar evidentemente estos otros campos. Vamos a ir entonces de vuelta acá al Norwin y vamos a hacer estas consultas. Voy a cerrar estas de acá y vamos a establecer acá desde esta query lo que sería la query. Vamos a evidentemente comenzar siempre con el select y bueno, vamos a traer lo que es el order ID y los otros elementos. A ver, voy a colocar justamente order ID, campo order ID. Creo que está con mayúscula. A ver. Vamos a traer order ID.
Y vamos a traer el Product ID, si no me equivoco, ¿no? Creo que era el otro elemento. Vamos a traer Product ID también. Los otros elementos que también queremos presentar en la consulta sería el Product Name, la cantidad, que estaba reflejada como quantity, si no me equivoco. A ver, ahí la vemos. Quantity, el precio unitario, y tendríamos que generar después esta. Vamos entonces a traer quantity y el unit price. Ya lo vamos a ver acá. Voy a colocar entonces el elemento para que lo podamos colocar. A ver, quantity. Sí, sí. La cantidad y pues eso lo vamos a traer de detalles. A ver, set from, eh, order details. Y esto, bueno, vamos a ponerle nada por el momento y vamos a hacer el join. A ver, voy a hacer el front desde acá. Bueno, acá vamos a hacer entonces el join para unirlos. Voy a hacer el inner join, voy a hacer en este caso, con la lista de, con la tabla de productos, que sería products. A ver, luego sí, products. Bien, entonces ya tendríamos las dos tablas que estamos trabajando. Vamos a darle también a este el alias. Y vamos entonces a hacer la conexión. Vamos a hacerlo a través del on. Vamos a decirle que de acá, de la tabla de orden product, vamos a traer el product ID, que va a ser el elemento que nos va a dar la conexión. Product ID. Y acá con el igual vamos a hacer entonces la conexión con la otra tabla que le pusimos P. En este caso también sería Product ID. Y estaríamos estableciendo la relación en primer lugar. Vamos a ver si podemos presentar esto. Pues un error, a ver. A ver, vamos a darle los alias a los elementos. Vamos a comenzar desde acá con este. Voy a colocarle O.order ID, en este caso, y a este también, que vendría de la tabla de órdenes. Order ID, Product ID. El otro que tenemos es el Product Name, que el Product Name sí lo estamos sacando de la tabla de productos. Y la cantidad también la estamos obteniendo de la tabla de detalles, de órdenes, de los detalles de orden. Bien, y acá, bueno, entonces vamos a probarla así a ver si lo tenemos. Bueno, ahí no me da tampoco. Vamos a hacerla completa a ver si la tenemos. A ver si tengo algún error en cuanto a los nombres de las tablas. Ya lo voy a colocar acá ya. Creo que se me está quedando también alguna otra. A ver.
profe, en el comentario Sí, ahí dice lo que no estoy viendo. encontré el nombre Norwind. Ah, sí, falta también eso, pero yo, a ver, estoy viendo además Tendría que que poner creo la que se está, sentencia use Nordwind para usar la base de datos. sí, no, y que creo que me está faltando también ahí, a ver, algún otro campo, ya lo voy a colocar, a ver, ya lo vamos a hacer. Sí, yo ahí pasé que agregué los campos de quantity, unit price, Sí, que faltaban también, sí, ya lo y voy a agregar ahí. el campo calculado del subtotal que hay que agregarlo, me Sí, parece también. sí, sí, y iba a hacerlo primero, pues, presentar los campos y después ir haciéndolo por parte. Vamos a darle entonces la parte que nos falta. Y vamos a colocar el otro campo que nos falta, que es a ver si me recuerdan, el precio unitario, ¿no? A ver. Esa está en la tabla de órdenes también. El price unit, sí, el unit price, mejor dicho. Ahí estaría el de la tabla de órdenes, el unit price, que creo que es el que el que nos estaba faltando. A ver, bueno, ahí estamos presentando ya. Vamos a hacer entonces la otra parte. En este caso, nos faltaría también presentar, pues establecer la otra tabla y hacer el filtro, ¿no? Vamos a ver. Tendríamos, tendríamos que filtrar para estas órdenes como tal, es decir, este número de orden, y tendríamos que establecer la siguiente columna con el cálculo que se va a realizar ahí. Vamos entonces a hacer esa parte. Acá como tenemos todas las órdenes, cuando presentamos acá tenemos toda la cantidad de órdenes, ¿no? Y evidentemente queremos solamente para esta orden y hacer el cálculo, que nos presente solamente esta orden y hacer el cálculo como tal de eso. Entonces, bueno, para hacer lo que sería el filtro, vamos a hacer una cláusula where. Vamos a filtrar eso. Voy a colocar acá where. Y pues lo que queremos filtrar es justamente en lo que sería la orden ID. Justamente ahí me lo está presentando. Voy a colocar, pues bueno, evidentemente tengo que decirle de dónde, de la tabla a la que le puse este nombre, y le vamos a decir entonces acá que nos filtre el ID que sea igual a el que nos están reflejando en la guía. A ver, vamos a buscar lo que ese es el 10255. Voy a ir de vuelta ya. Sería 10255. Entonces, bueno, vamos a ver si vamos filtrando. En primera instancia, ya tenemos solamente los de el 10255 y por último nos faltaría realizar la columna. Eso lo hacemos con alguna función que nos permita hacer la multiplicación de lo que sería la cantidad por el precio unitario, para que nos las presente ahí. A lo mejor tengamos que hacer identificar alguna columna, ¿no? Para esto. Entonces, vamos a realizar lo que sería eso. Vamos después del precio unitario, pudiéramos colocar ahí la, la multiplicación de lo que es el precio unitario o la cantidad. Vamos a ponerla en este caso de primero. Quantity. Y vamos a multiplicar entonces eso por el precio unitario. Esto vendría a ser también de esta tabla. Y colocamos entonces el unit price, que viene también de la tabla esta de acá. Ahí tendríamos lo que sería la multiplicación. Y ahora para presentar eso,
Vamos a hacer un alias. Vamos a decirle que eso acá lo podemos llamar entonces, a ver, ¿qué nombre le pusieron ellos allá? Subtotal fue, a ver, el subtotal. Aquí lo coloco, vamos a colocarle entonces eso como alias subtotal. Bueno, de manera que entonces ahí tendríamos lo que sería ¿qué creo que me está faltando? Es una coma para presentar esta otra columna. Bien, vamos entonces a lanzar la consulta. Bueno, acá tenemos entonces el subtotal. Entonces, bueno, fuimos armando por parte, ubicando cada tabla, los campos, identificando, pues evidentemente siempre es lo más conveniente, que podemos identificar cada campo, desde dónde vamos a tomar la información, y luego entonces, bueno, ahí establecemos las relaciones, según los alias que ya hemos dado, establecemos la relación a través del on con el elemento que la establece, y fíjense que acá justo estamos tomando lo que sería esta cláusula where que nos va a filtrar como tal el elemento. Vamos a hacer la otra y va a quedar entonces la práctica para que ustedes la puedan realizar. Por acá, bueno, tenemos la otra que sería con los clientes y los nombres de la compañía, ¿no? Acá, bueno, almacenamos información del cliente que solicitó la misma, más que su código, ¿no? De cliente, en este caso el cliente ID. Ejecutamos una consulta de selección que muestre la razón social, es decir, el nombre de la compañía de los clientes para 3 órdenes de compras específicas. De paso aprovechamos y sumamos una función escalar para eliminar la hora del campo de fecha y orden. Entonces, esta sería la siguiente que pudiéramos estar combinando, básicamente utilizando también lo que serían funciones escalares, como vimos en clases pasadas. En el último ejemplo, evidentemente se incrementa la complejidad de una consulta a múltiples tablas, trayendo información de las tablas order, customer y employees. Ya vimos pues cómo hacerlo también. Para ello utilizaremos el uso del doble join sobre la información pertinente. Entonces, la tabla order almacena información del encabezado de una orden de compra, donde podremos visualizar toda la información del cliente que la solicitó y también del empleado ejecutivo de ventas que la generó. Entonces aquí entra en juego el uso del join, combinando las tablas empleados y customer con las tablas órdenes en sí. Entonces, bueno, este sería el resultado de esta combinación. Ya ahí lo veremos. Como podemos apreciar, el uso de join nos facilita mucho el poder acceder a datos más concisos, algo que las tablas en general, de forma aislada, no suelen tener mucho sentido de consistencia, como tal caso como vemos cuando vemos tablas transitivas en donde solamente apreciamos ID y por ahí quizás no podemos establecer como tal el dato específico que queremos mostrar. Además, podemos apreciar cómo sumar el uso de campos calculados, concatenados e integrar también fácilmente cualquier función escalar útil para nuestros propósitos. Entonces, bueno, acá va a quedar la sesión de práctica que la voy a pasar porque, bueno, ya estamos casi en la hora y la voy a mostrar acá, pero ya vamos a volver para hacer lo que es la otra combinación. Bien, necesitamos entonces simplificar la visualización de datos de la tabla de productos, clientes, categorías y empleados a través de diferentes consultas de selección. Realiza para ello las siguientes consignas. Ejecuta una consulta de selección para obtener los campos Product ID, Product Name, Quantity, Unit Price, combinando la tabla Products y la tabla Order Details. Entonces, bueno, deberás visualizar los datos de la orden número 10255. Entonces, bueno, ahí vimos cómo justamente filtrar todo eso para traer solamente esa orden. Y en este caso vamos a tener evidentemente que utilizar algún tipo de join para mostrar pues esa data. En el segundo caso, ejecuta una consulta de selección para visualizar el campo Customer Name de la tabla Customer y los campos First Name y Last Name de la tabla Empleados. Concatena entonces lo que sería el nombre y el apellido como un único campo llamado Ejecutivo de Cuentas. Ya vemos que también pues vimos un poco cómo realizarlo. Establecer esa nueva columna con esa data que queremos presentar. Y en el caso pues, de la consigna número 3, ejecuta una consulta de selección para visualizar los datos Product ID, Product Name
de la tabla Products y los campos Company Name y Contact Name de la tabla Suppliers, de proveedores, suppliers. Visualizar entonces la información solo de los productos correspondientes a la categoría 7. De manera que, bueno, es un poco lo que vimos en estas consultas, unir un poco pues la información de una tabla con otra a través de la clave que hace la relación y poder ir filtrando utilizando funciones escalares en el caso de los elementos que nos piden pues mostrar una información concreta. Como les decía, ahí donde obtenemos como tal eh, el verdadero razón de toda esta data, el verdadero objetivo, que es poder combinar pues todo esto para, en base a esa información, obtener información mucho más valedera, mucho más efectiva, en este caso pues que nos va a reflejar también información de tendencias y algunas otras pues informaciones, como ya vimos el caso de poder incluso obtener una cantidad pues en cuanto a las ventas, en fin. Como vemos, los objetivos pueden ser múltiples y todo esto lo podemos acceder o tener a través de estas uniones que podemos realizar según las claves y establecer evidentemente pues esos resultados. Entonces, esta sería como tal la práctica, se las voy a dejar. Pues vamos si quieren, antes de irnos a hacer lo que sería combinar esta tabla que vemos acá, lo que sería esta, bueno, esta fue la que hicimos, vamos a hacer esta de acá y les voy a dejar entonces lo que es la práctica para que ustedes la puedan realizar. Entonces, bueno, vamos a establecer lo que sería de esta tabla, vamos a unir lo que sería el cliente con el company name, hacemos la consulta de la razón social de los clientes para las 3 órdenes de compra específicas. De paso, bueno, ahí aprovechamos de colocar alguna función escalar. Veamos un poco cómo lo haríamos. Bien, utilizaremos el doble join sobre la información pertinente. Vamos a ver un poco esto. Vamos a hacerlo en una nueva tabla acá. Bien, entonces, vamos a hacer el select. Vamos a traer order. ID. Vamos a traer Consumer ID. Vamos a traer el Company Name. Y también vamos a traer el Contact Name. Además, deberíamos estar generando el campo, en el caso de date, una función escalar que nos permita cambiar para el order details, escrito con S, a ver, no, bueno, para el order date en realidad es order date, deberíamos entonces eso llamarlo como date. Bien, eso en lo que serían los campos que vamos a traer y los que vamos a generar a través de esta función escalar date, ¿no? Que pues nos va a permitir presentarla tal cual como nos piden ahí. Después vamos, según lo que voy leyendo de la guía, me dice que tengo que unir las tablas. Vamos a entonces utilizar lo que sería el from para la tabla de órdenes. Vamos a darle a eso O y pudiéramos ir identificando de una vez los campos. En este caso, esto sería de esta tabla y también el de Consumer ID. El de Company Name sería para la otra tabla que vamos a generar. Vamos a ponerle C de una vez aquí.
Y el contact name también sería de esa tabla de... bueno, esto lo dejamos tal cual y vamos entonces acá a seguir con las otras, o a hacer el inner join como tal con la otra tabla. Voy a ponerlo acá. Y acá entonces, bueno, vamos a unir entonces con la tabla de clientes. Voy a colocar justamente customer. Bien, entonces, bueno, a esta ya le dijimos que íbamos a darle la C como identificador. Y vamos a establecer entonces la cláusula on para decirle que de la tabla de órdenes vamos a tomar el order ID como elemento de relación. Ya, haríamos el mismo elemento. En este caso, bueno, vamos a unir a través de entonces la que nos están pidiendo, a ver cuál es la que nos piden, el Customer ID. A ver, la presente y lo vemos. Sí, el Customer ID. A ver, vamos a sacar este de acá. Entonces, esto lo vamos a hacer es con el Customer ID. Sería el elemento que está unificando ahí, que sería el cliente. Y acá también. Bien, por último, vamos a filtrar eso con un where. En donde le vamos a decir que el order ID tendríamos que sacar las que tienen, a ver, 10.249, 10.252, 10.254. A ver, vamos a hacer esto desde acá. Order ID que tenga. Podemos hacer con un in para incluirlas todas, esas justamente. Acá voy a buscarlas de vuelta. 10.249, 10.252, 10.254. A ver. 10.249, 10.252 y 10.254. Bueno, vamos entonces a decirle también de dónde vamos a sacar estas tablas, que es de Norwin. Norwin.orders. Así se llama la tabla. Esta. Y esta también vendría desde Norwin. En nuestro esquema. Bien, entonces, bueno, creo que con esta consulta tendríamos esa unión. A ver. Un error. Sí, contact name. A ver. Acá estaría un error. A ver, 10.54 es un error también de escritura. Seguramente. Norwin Customer, como C, está como O. A ver, ahí lo reviso. Contact. Ahora sí estaría. Le hacemos la consulta. Bueno, ahí tenemos entonces las órdenes que filtramos. Tenemos el elemento de relación, que sería el ID del cliente. Tenemos el nombre, entonces, de la compañía desde la otra tabla. Tendríamos también el nombre del contacto desde la otra tabla y tenemos la que generamos a través de la función escalar, esta que colocamos acá, que además le dimos
un identificador, en este caso como date. Justamente pues lo que hicimos fue traer estos elementos solamente ubicando lo que sería la fecha, sin colocar el formato de hora. Entonces, esta sería la otra que nos quedaba de la guía por hacer, ¿no? Esta combinación. Acá tenemos entonces la primera y teníamos la segunda combinación. Como les digo, bueno, les voy a dejar entonces esta para que ustedes las realicen. Al inicio de la próxima clase las reviso entonces, las vemos. Les agradezco entonces, bueno, estar como siempre, pues que estar siempre muy pendientes. Como les digo, a veces tengo que manejar ciertos detalles. Hoy, justamente también con todos los problemas que tuve con la compu al principio, y aparte de eso, con mi hija acá en casa bastante enferma, no sé si la escucharon llorar durante la clase, y de verdad que bueno, se me saca un poco de onda todo esto, pero bueno, tratando de hacer lo mejor posible para que ustedes puedan, igual que no tengan la situación de perder la clase, porque en realidad, bueno, no es no es lo más deseable, que ustedes puedan recibir el material y el contenido. Espero por lo menos haber dejado un poco en claro lo que es el concepto pues, de la unión de las tablas, y que de alguna forma pues se tenga claro también ahora con el caso de la práctica, por ahí poder trabajar con el tema de las tablas preponderantes, para que por ahí deje el archivo justamente para que lo puedan visualizar. Entonces, bueno, nos vamos a ver la clase que viene. Como ven, cada vez esto se pone mucho más interesante, pues nos permite hacer muchas cosas cada vez más importantes, más pues viendo todo el poder que tiene la posibilidad de generar toda una cantidad de información a través de la data que tenemos. Así que ya vamos a ir hacia lo que es el final de SQL, para poder ya integrar nuestro proyecto con Node. Así que bueno, les deseo a todos una linda tarde. Muchísimas gracias a todos como siempre. Nos vemos en la próxima oportunidad.